Bienvenidos a Vértice Internacional. El día de hoy es una ocasión especial porque compartimos con ustedes el primer resumen anual del 2015. Habrá que recordar que Vértice Internacional este año compartió junto con ustedes 45 programas relacionados con temas políticos, económicos, sociales y medioambientales sobre el acontecer mundial. En este primer resumen anual de Vértice Internacional les llevamos a sus hogares un recuento de los temas relacionados con la seguridad y los conflictos internacionales. Vamos a revisar la guerra en Yemen, la cuestión del desarme nuclear y de la carrera armamentista, las nuevas formas de hacer la guerra en contra del Estado Islámico y también la crisis de refugiados que toca las puertas de Europa. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen. 2015 fue un año de sobresaltos para la seguridad internacional. En el primer trimestre del año cobró importancia la guerra civil en Yemen y los ataques aéreos de una coalición de 10 países en contra de los rebeldes hutis, esta insurgencia al norte que ha sido apadrinada por Irán, sobre todo porque también es de una etnia chiita. Por otro lado, este conflicto en Yemen vemos que encuentra un caldo de cultivo en las diferencias históricas entre el norte y el sur, en la inestabilidad crónica y en esta lucha intestina entre clanes y tribus para el país más pobre de la península arábiga. Yemen es el país más pobre de la península arábiga. Yemen es un país de aproximadamente 22 millones de habitantes, pero es un país, como toda la región del Medio Oriente, con una constitución tribal, es una sociedad tribal. Occidente no quiere entender que los países del Medio Oriente son países, sí, pero están formados finalmente por una sociedad tribal. Y en la sociedad tribal, pues no son los aspectos económicos, no son los aspectos sociales, no son los aspectos políticos a los que nos referimos en Occidente. En los aspectos tribales, lo que realmente cuenta es la sangre y la religión. Yemen es un país realmente plagado de tribus, son muchas las tribus que hay. Ahora hablamos de los huiti, que son los que finalmente están dentro del sector chiita, y luego los sunitas, que es donde pertenecía también el presidente Saleh. Podríamos decir que el conflicto sí se ha ya tornado en una auténtica guerra civil en la cual intervienen diversas facciones. No solamente podríamos hablar entre una fuerza representada por el gobierno y un grupo rebelde, sino que aquí se han añadido nuevos actores. Por un lado, sí tenemos al gobierno, en este caso representado por el presidente Hadi. Por otra parte, tenemos un grupo rebelde, que es el más conocido de todos, los hutis, que son de tendencia chiita, safita, pero también tenemos en el sur una serie de grupos secesionistas, insurgentes, y también una serie de grupos tribales. Junto a esta pequeña composición, esta diversidad que se está dando, está la presencia de Al-Qaeda en la península arábiga, tenemos también ya presencia del Estado Islámico, así como la intervención de nuevos sectores regionales y extrarregionales. Yemen tiene una configuración histórica y política que al mundo occidental le cuesta trabajo entender. Es un país de historia tribal en donde los conflictos étnicos, las divisiones sectarias y las agrupaciones armadas tienen lugar. Los arreglos tribales y los acuerdos de lealtades son los únicos capaces de garantizar mínimos estándares de gobernabilidad para este país azorado por los fantasmas de la desintegración. La cuestión sanguínea es el leitmotiv que reclama cuotas de poder y control de territorios para un modelo de civilización que no está basado en los conceptos eurocentristas de la democracia, secularismo y capitalismo. Tenemos que entender también que muchas tribus dentro de Yemen, que son sunitas, pero también están hablando con las tribus chiitas. Son los arreglos, Rina, tribales que van a tener que surgir. También en este conflicto de Yemen yo estoy seguro que eso va a tener que surgir.
Y lo que muchos querían, bueno, pues sí, pues quieren obviamente el una chiismo quiere salida al tener, mar, y lo ha ¿no? logrado, porque finalmente ahorita el chiismo está realmente dominando toda la cuestión política en Yemen. Y entonces la defensa ha sido a través de los Arabia Saudita y los bombardeos, que realmente no va a ser eso por ahí la solución. Obviamente tiene que ser una salida diplomática y tiene que haber un acuerdo tribal. Entre los mismos tribus, que sean chiitas y que sean sunitas, tiene que llegar a un acuerdo para que realmente se logre ya la pacificación del país y que no complique también las cuestiones regionales del Medio Oriente. Ahí entra una cosa muy importante, que es el acuerdo nuclear con Irán. Pero aquí tendríamos que hacer otro análisis para ver si son los hutis, son los grupos secesionistas, son los grupos tribales, son las fuerzas armadas que están divididas, unas leales al presidente, otros leales a los secesionistas, otros leales al expresidente Saleh, quien trata de recuperar el poder aún, o serían chiitas o serían sunitas. O sea, entonces considero que por ahí tendría que manejarse diferente. No estimo que estén debilitados. Hay un consejo presidencial gobernando. En el territorio en Yemen se está librando una lucha intestina entre diferentes actores. Los rebeldes hutis, la célula de Al-Qaeda en la península arábiga y el gobierno sunita representado por el actual gobierno del presidente Mansur Hadi, cuyo principal apoyo proviene de Arabia Saudita y a quien se le acusa de seguir estrechando lazos con el expresidente Saleh al considerarlo un incondicional aliado de Washington. Recordemos que la red terrorista de Al-Qaeda en Yemen, considerada por Estados Unidos como una de las ramas más peligrosas de Al-Qaeda, tiene pretensiones de convertirse en una plataforma de alcance global para hacer avanzar su yihad. ¿Qué es lo que persigue realmente el islamismo? ¿Cuáles son los puntos fundamentales de la política exterior de Arabia Saudita? Y lo creo también en el concepto de Irán. ¿Cuál es? La expansión del Islam. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es la primavera árabe? Queremos entenderla como una cuestión occidental que habla de democracia. No, la primavera árabe lo que busca es que los países islámicos mantengan adentro de cada país la regulación de la Sharia, la ley islámica. Eso es lo que quiere el Islam. Quiere que finalmente Túnez, Libia, Egipto, todos sean y se conformen también como estados teocráticos, en donde la religión es la que va realmente a hacer la conducta humana y a dictar las leyes, o sea, el Corán. La presencia precisamente de estos nuevos grupos en ese territorio de Yemen va a servir como contrapeso. En 2009 se unen estos jóvenes que se denominan como Al-Qaeda en Arabia Saudita y en Yemen, y van a integrar lo que se conoce actualmente como Al-Qaeda en la península árabe, que busca de alguna manera un equilibrio de poder junto con los hutis, que ya se encuentran en la zona. Frente a estos dos grandes grupos se une ahora el Estado Islámico, que también sirve como una fuerza que se va a contraponer frente a estos dos grupos para la instauración de su Estado Islámico, de acuerdo con su propia visión muy particular que tienen del Islam. Es decir, estamos hablando del yihadismo salafí. La crisis en Yemen ha dejado de ser un problema local para convertirse en un conflicto con dimensiones regionales e internacionales. Esta guerra es una guerra religiosa y étnica, pero también es una guerra de posiciones geopolíticas que se ancla en la rivalidad maestra entre dos potencias regionales, Irán y Arabia Saudita. Este último país, junto con las naciones que conforman el Consejo de Cooperación del Golfo, como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, decidieron junto con Egipto, Jordania y Sudán lanzar ataques aéreos en contra de Yemen durante el 2015, una forma de frenar el expansionismo iraní que apoya a los rebeldes hutis. ¿Quién va a salir ganador de esta batalla? Irán ejerce ya una influencia actual dentro de la comunidad chiita de Irak, que desde hace 12 años
no logra su pacificación y ve un constante conflicto. Por otro lado, también Irán ejerce una influencia directa en Siria. Estuvo relacionada con el conflicto con el Hezbollah libanés y se especula que brinda apoyo a los palestinos, en Gaza esencialmente. En un mapa podríamos ver cómo se forma un arco chiita que aparentemente sería una amenaza a los países del Golfo. Pero tendríamos que tomar en cuenta que se permite la ascendencia de este arco chiita para contener lo que podríamos denominar el avance del Estado Islámico, que si en un momento fue un Estado Islámico para Irak y el Levante, ahora se ha convertido simplemente en un Estado Islámico, con pretensiones universales. Hay 4 expansionismos que le están quitando el sueño al mundo árabe y también a Occidente. Primero, el expansionismo de Irán, este país que mira con nostalgia el pasado glorioso del imperio persa. El expansionismo de Turquía, que encuentra lugar con el corazón del imperio otomano y que tiene figura central con Recep Tayyip Erdogan. También está el expansionismo de los kurdos que buscan obtener un Kurdistán independiente. Y finalmente otro expansionismo que preocupa y que no es menos importante es el relacionado con el yihadismo radical y extremista que tiene su nodo central con el Estado Islámico. La guerra del Golfo, cuando finalmente le dio a Irak otra vez, el chiismo volvió a entrar a Irak como antiguamente estaba, desbalanceó las fuerzas del Medio Oriente. No cabe duda que eso ha traído estas consecuencias de buscar en los nuevos acomodos, el acomodo en Siria, por ejemplo, que el sunismo quiere ahora mantener como un poder ahí en Siria. Lo vemos en Túnez, lo vemos en Libia, pero también hay un país que está por ahí que puede entrar, y tú hablas de Turquía, yo te hablo más bien de Pakistán. Pakistán también es sunita y Pakistán también tiene una política de armas nucleares. El 2015 fue un año importante para los esfuerzos del desarme nuclear. En el primer semestre se celebró el examen quinquenal del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de Naciones Unidas, una cita clave para la comunidad internacional en aras de revisar el estado del cumplimiento de este tratado y también verificar que las naciones utilicen la energía con fines pacíficos. Si bien todo esto es un propósito muy loable, quizá pareciera ser algo ingenuo, tomando en cuenta que en el mundo de las relaciones internacionales poseer armas nucleares es un instrumento de prestigio, es un instrumento de poder, de disuasión y también de posicionamiento regional e internacional. ¿Cómo acabar con las armas nucleares cuando los estados poseedores de estas armas miran a las armas nucleares como un instrumento de disuasión y como un instrumento de prestigio regional e internacional? Mire, lo que pasa es que la tesis de que es un disuasivo muy efectivo está en duda, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de que Japón se rindió cuando le lanzaron las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Yo que estuve en Japón muchos años de embajador, le puedo decir que hay tesis muy sólidas que establecen que eso no es verdad. La razón por la que se rindió Japón fue porque la Unión Soviética le declaró la guerra y empezó a invadir a Japón. Entonces los japoneses vieron que iban no solamente a perder la guerra, sino que iban a perder su territorio. Y hay algunas islas en el norte que siguen ocupadas por los rusos ahora, antes por la Unión Soviética, ¿no? Esta doctrina y esta contención pudo haber funcionado, pudo haber sido la razón por la que no se usaron las armas nucleares, pero también hay algunas
estudios, algunos teóricos e historiadores que también afirman que las armas nucleares no tienen ninguna validez militar porque no se pueden usar en un escenario de conflicto o de guerra, precisamente por la destrucción que causan. Entonces, en este contexto, esa doctrina de la Guerra Fría, pues también ya no tiene cabida, porque la amenaza del uso de la fuerza, que es al final de cuentas lo que es la disuasión, es decir, yo tengo un arma con la que te amenazo, está prohibida por la Carta de las Naciones Unidas y debemos de considerarla como una actividad no lícita. Por otra parte, los países que argumentan que sus armas nucleares son muy necesarias para poder hacer este tipo de disuasión, están funcionando bajo una premisa que no se puede comprobar históricamente. El mundo ha transitado de un monopolio nuclear de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad a una multipolaridad nuclear. Actualmente se reconoce la existencia de una decena de estados nucleares que se suman a los 5 estados poseedores de armas nucleares como India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Desafortunadamente estamos en medio de una escalada nuclear entre potencias centrales, regionales y emergentes. Con un portafolio de 16,000 armas nucleares y un aumento sustantivo del gasto militar, estamos perdiendo la partida. Al juego de inseguridades en Asia, donde Corea del Norte se autoafirma como un estado nuclear de pleno derecho, se le debe añadir las tensiones entre Rusia y Occidente que se han acentuado por la situación en Ucrania y la anexión de Crimea. Estados Unidos acaba de aprobar un programa de 350 millones de dólares para modernizar su arsenal militar. China ha logrado ya fabricar submarinos que pueden llevar y lanzar armas nucleares desde sus submarinos. Los rusos han incrementado su presupuesto militar 50% y Gran Bretaña y Francia siguen modernizando sus pequeñas arsenales, sobre todo desde los submarinos con capacidad nuclear. Entonces esa situación yo le diría que pone en peligro el futuro del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Los países que tienen armas nucleares, en efecto, como usted bien dice, no están muy dispuestos a dejar de poseer estas armas. Argumentan que son necesarias para su seguridad o que de ellas depende la seguridad de sus aliados, como es el caso de los países de la OTAN, que están fincados bajo una alianza nuclear. Pero lo mismo se decía de las armas químicas y de las armas biológicas a principios del siglo XX, que eran necesarias para la actividad bélica y que eran instrumentos de guerra legítimos, y después ya no lo fueron. Estas armas muestran que son armas de destrucción en masa, pueden ser prohibidas y pueden ser consideradas ilegítimas y ya no se emplean, y a eso quisiéramos llegar con las armas nucleares. Pero en estos momentos en los que hay tensiones entre los países nucleares, los países que tienen armas nucleares, los poseedores, tensiones de orden geopolítico y de orden político entre ellos, siempre se piensa que esto va a exacerbar una carrera armamentista. En este 2015, la diplomacia de la no proliferación se anotó una victoria importante con el acuerdo nuclear entre Irán y el P5+1, es decir, Estados Unidos, Francia, Rusia, China, Reino Unido más Alemania. Después de varios años de intensas y complicadas negociaciones, se llegó a un acuerdo definitivo que dio un respiro para el Tratado de No Proliferación. Mientras que Irán aceptó suspender sus actividades de enriquecimiento y proporcionar acceso a la Organización Internacional de la Energía Atómica para verificar sus instalaciones nucleares e incrementar medidas de transparencia y monitoreo, el mundo occidental acordó suspender las sanciones impuestas al régimen de Teherán. De esta manera, Irán se sacudió del aislamiento económico y diplomático que deterioraron las condiciones de vida de su población. En comparación con la conferencia de examen pasada del 2010, en la que todas las partes hablaban de lo difícil que iba a ser negociar mientras el gobierno iraní tuviera una actitud
de poca cooperación y de falta de transparencia y tuviera fricciones con las potencias occidentales, sobre todo, iba a ser muy difícil que se pudieran llegar a algunos acuerdos. En comparación con eso, ahora hay un ambiente un poco más propicio para quitar eso de en medio, de aquí a que se haga un acuerdo permanente, porque este acuerdo que se logró es temporal, es un paso intermedio para establecer los acuerdos y las condiciones de los acuerdos finales que tendrán que ser concluidos en junio. ¿Y después qué pasará? Bueno, después, a la luz de cómo ha cumplido con el acuerdo, se tendrá que renegociar las condiciones en las que seguirá supervisándose la supervisión de sus instalaciones nucleares, ¿no? Pero esto, ¿cómo lo lee, por ejemplo, Arabia Saudita, un país rival y un país antagónico a Irán? Mire, lo que pasa, ha tocado usted también un tema muy importante. Lo más importante en la situación que usted está describiendo no es tanto de si es válido el acuerdo o no, sino la influencia creciente de Irán en la lucha en el Medio Oriente. Vértice Internacional también estuvo atento de la conmemoración de los 70 años de Hiroshima y Nagasaki. Las bombas nucleares que marcaron el acontecimiento de mayor trascendencia del siglo XX y un antes y un después. Estos ataques que cambiaron la naturaleza de las relaciones internacionales y la forma de hacer política internacional pronto simbraron las divisiones entre los estados nuclearizados y no nuclearizados y las asimetrías cobijadas por la comunidad internacional. Ya nada sería como antes para las personas y comunidades afectadas. La lluvia radioactiva, la contaminación del agua y los daños físicos y biológicos al planeta, además de las serias afectaciones a la salud humana que nos enseñan uno de los capítulos más negros de la historia. En temas de desarme, México se cuece aparte porque hemos sido un actor de mediación en diversas negociaciones multilaterales. Recordemos que el diplomático mexicano Alfonso García Robles fue acreedor del Premio Nobel de Paz por el Tratado de Tlatelolco que crea la zona libre de armas nucleares de América Latina. Además, hemos sido un país que ha contribuido al diálogo y a los acuerdos entre las partes. García Robles, Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa, Padilla Nervo, fueron tres baluartes en lo que se debía hacer en materia de desarme nuclear. Los tres contribuyeron de una forma sustancial para fijar la agenda de cómo ir adelante con el desarme nuclear en el mundo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. México fue acreedor a un Premio Nobel de Paz a través de Alfonso García Robles. Usted también estuvo participando en estas negociaciones, embajador. Platíquenos su experiencia. Pues mire, por azares del destino, yo era tercer secretario del Servicio Exterior Mexicano. García Robles, que era mi jefe, me encomendó a mí preparar el primer proyecto del Tratado de Tlatelolco, acompañado de un experto de las Naciones Unidas que pedimos que viniera a México, de nombre William Epstein. Entonces, el primer documento que se elaboró de lo que podía ser el tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina, yo tuve el honor de ser uno de los autores, ¿no? Y después vino una negociación de años y muy complicada, muy compleja, ¿no? Pero yo seguí involucrado en eso, ¿no? La primera zona libre de armas nucleares en una zona densamente poblada fue establecida por impulso de México en América Latina y el Caribe. Y fue una decisión soberana de los países y libre de los países de la zona. México promueve incluso que se enmiende el Estatuto de la Corte Penal Internacional para que se incluya la prohibición el uso de las armas nucleares como un crimen de guerra. Pero mientras ese estándar jurídico no exista, es mucho más fácil pegar este discurso de la necesidad de las armas nucleares para la disuasión con un elemento de prestigio, que es los países que tenemos armas nucleares somos superpotencias. Entonces creemos que lo que sigue es continuar un proceso de estigmatización del arma nuclear para lograr su prohibición y su eliminación.
A lo largo del 2015, Vértice Internacional se preguntó sobre la nueva forma de hacer las guerras bajo los condicionantes que impone la revolución tecnológica. Con este criterio en mente nos preguntamos sobre los drones, estos aviones no tripulados que están cambiando la fisonomía de hacer las guerras y que están aumentando la carrera armamentista. Con una producción más sofisticada es que las guerras son más baratas y tienen mucho menos costos políticos porque hay una pérdida menor de vidas humanas. Y aquí la pregunta es si con los drones será más fácil ir a la guerra. ¿Cuáles son las implicaciones éticas y humanitarias de utilizar los drones? De entrada sabemos que un dron es un avión no tripulado, pero ¿qué más debemos de saber sobre estos artefactos? Bueno, esa es una primera definición. En realidad, en los Estados Unidos y en los países en los cuales se están desarrollando estas tecnologías, se considera que son sistemas de defensa no tripulados, es decir, que más allá de esta propiedad que tienen de poder volar a nivel remoto sin operadores en cabina, se trata de sistemas de defensa que tienen el propósito de proyectar el poder militar de una potencia o de un país a nivel operacional y táctico, y que tienen ciertas ventajas frente a opciones tripuladas. Y estas ventajas tienen que ver con la durabilidad de las horas de vuelo, con el hecho de que no hay cansancio ni riesgo para las tripulaciones, y sobre todo con la posibilidad de servir a nivel operacional y táctico en tareas de inteligencia o para neutralizar, ellos lo dicen así, blancos y objetivos militares que de otro modo no podían ser alcanzados por medios más convencionales. Los drones son equipos muy sofisticados de operación aérea, son equivalentes a aeronaves para efectos de regulación y dependiendo de su uso pueden ser desde luego considerados un arma o pueden ser equipos que puedan al contrario prestar servicios muy valiosos para las personas y para el desarrollo del comercio y la asistencia en casos de desastre y demás. Los drones son artefactos que se han desarrollado mucho en los últimos 5 años, no son artefactos que necesariamente pertenezcan a este siglo solamente, es decir, ya se habían utilizado vehículos no tripulados en fechas anteriores. Los llamados ángeles de la guerra han sido utilizados por Estados Unidos y otras potencias para enfrentar la guerra en contra del terrorismo. Pakistán, Libia, Afganistán, Irak, Yemen y Somalia han sido blancos de estos lanzamientos que son cuestionados por el derecho internacional. Recordemos que el derecho internacional no reconoce los ataques de defensa preventiva ni acredita la eficiencia y precisión de técnica de utilizar estos aparatos a control remoto que generan muertes bajo sospecha y suspicacia. Y es que esos aviones sin piloto no saben distinguir entre la cara de un terrorista y la cara de una persona inocente. Y esta situación se da en el marco de un escenario de conflicto reconocido por la comunidad internacional. Es una muerte en conflicto, es decir, es un combatiente o un actor beligerante que tenía una voluntad política hostil, que participaba en una campaña militar o terrorista y que por lo tanto es neutralizado por su adversario en términos militares. Esta nueva tecnología, por la capacidad de dar seguimiento a la evolución de un blanco durante semanas e incluso meses, permite que nuestros ataques quirúrgicos sean más precisos. Y por lo tanto sabemos que cuando queremos neutralizar, es decir, un asesinato quirúrgico en contra de un operativo de Al-Qaeda, del Estado Islámico o de alguna otra organización terrorista, podemos ser más precisos. Esa no es la percepción que se tiene en Yemen o en Pakistán, desde luego. Por un lado, la soberanía de estos estados, por otro lado, el impacto sobre las comunidades y por otro, en efecto, el impacto sobre civiles que no están vinculados con la lucha terrorista. Por supuesto que en cualquier conflicto bélico el uso de cualquier arma puede tener repercusiones en contra de la población civil si el uso no es el adecuado. No existe, por lo menos no a la vista del público, una regulación específica en materia del uso de drones para efectos militares. Sin embargo, pues sí, los tratados internacionales que regulan los conflictos bélicos pues establecen restricciones para el uso de cierto tipo de recursos militares a efecto de que sean utilizados para la defensa legítima de los intereses de un Estado y no para atacar a la población civil o para efectos que no estén
regulados como el uso de cualquier arma, ¿no? La comunidad internacional debe de estar muy alerta de cómo se desarrolla esta guerra en contra del terror. Esta guerra secreta, sin transparencia ni rendición de cuentas, que se sustenta en grandes vacíos legales. Pero es que hay otra forma de hacer la guerra en contra del terrorismo. La diplomacia y las inversiones estratégicas en educación, salud y proyectos para la agenda del desarrollo, que serían las armas no mortales que ayudarían a paliar la pobreza y la marginación. Y creo que hay que distinguir muy bien entre aquello que autoriza la CIA, que son operaciones clandestinas, y aquello que autoriza el ejército de los Estados Unidos o en general los servicios armados de los Estados Unidos. Porque por lo general, y esa es por lo menos la defensa que el ejército de los Estados Unidos ha argumentado, nosotros sí estamos operando bajo cadenas de mando reconocibles en teatros de operaciones de resultado de conflictos claramente definidos por el derecho internacional, donde Estados Unidos ha operado desde hace ya 10 años. En el caso de la CIA, no. En el caso de la CIA, estas operaciones que se ligan a los poderes de guerra y al combate contra el terrorismo, pues se pueden extender a cualquier territorio en el mundo. Y ahí es donde las facultades del presidente entran en juego y la reserva de información no permite saber cómo estuvo esa cadena de mando. Mientras que con el ejército ellos dicen, no, sí, es el comando central de los Estados Unidos operando en Yemen con estos comandantes combatientes y estas unidades están involucradas y en efecto puedes identificar quiénes fueron las personas que trabajaron desde Maine o desde alguna otra localidad de Estados Unidos dirigiendo los controladores de vuelo de los drones. En el caso de la CIA es mucho más complicado. Desde luego los drones permiten acceso a zonas que de otra manera no es fácil llegar, pueden volar a comunidades muy aisladas, pueden proporcionar entrega de bienes, medicinas, cuestiones de ayuda en casos de desastre, pueden ser vehículos muy eficientes para la distribución de productos, para la comercialización y entrega de bienes, ahora que ya esto es una dinámica constante, el comprar artículos, por ejemplo, a través de Internet y que puedan entregarse a domicilio, bueno, pues este tipo de tecnologías pueden hacer ese proceso mucho más eficiente. Al final, una aeronave, como es un dron, puede reducir los tiempos de traslado de bienes de un punto a otro. Otro tema que Vértice Internacional revisó con lupa fue el comercio mundial de armas, bajo el contexto de la presidencia mexicana del Tratado de la ONU y de la conferencia que se celebró en Cancún. Después de 7 años de espinosas negociaciones y reticencias de los principales productores y exportadores de armas convencionales, se dice no al libre mercado de armas y sí a la regulación para evitar su descontrol, proliferación y desvío hacia grupos terroristas o países no autorizados. No olvidemos la advertencia que hace el estudio de armas ligeras, el cual indica que 875 millones de armas circulan por todo el mundo y que el 75% de estas no están bajo el control de los estados. Durante muchas décadas había un marco jurídico internacional, instrumentos y convenciones internacionales que han regulado, por ejemplo, las armas de destrucción masiva, incluso, por supuesto, las armas químico-biológicas, las armas nucleares, pero no había habido una regulación para las armas convencionales, pequeñas, ligeras, esos componentes que son, al final del día, las que hay en mayor cantidad en el mundo y las que el mayor número de muertes causan año con año en todo el mundo. Entonces, así es como surge esta necesidad de regular este tipo de armas y cómo surge el Tratado de Comercio de Armas, que es un tratado sobre el comercio de armas, que es un tratado histórico. Este tratado cubre una ausencia que desde nuestra perspectiva era inaceptable en el quehacer internacional. En el margen de seguridad y sobre todo en el margen de armas, tenemos diferentes tratados que cubren, que establecen los lineamientos internacionales para cómo lidiar con las diferentes armas. En muchos casos son prohibiciones directas, por ejemplo, las armas químicas o las armas biológicas. El Tratado de Comercio de Armas regula
desde un revólver hasta un F-16, un portaaviones. La variedad hacía muy difícil la negociación en sí. Que duró 7 años, por cierto. Duró 7 años de manera oficial, pero 3 años previos preparando el campo para comenzar la negociación. Y puede parecer mucho tiempo, y lo es, sin embargo, estábamos regulando a la tercer mayor industria del mundo. Es importante señalar que Rusia y China no firmaron el Tratado de Armas de Naciones Unidas y que Estados Unidos tampoco lo ha ratificado. Las razones son obvias. La economía de guerra no quiere ver golpeadas sus ganancias multimillonarias. Pero en esta ecuación México sí gana porque los países se abren al escrutinio internacional. Consideremos que México está enfrascado en una lucha en contra del narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Por eso es muy importante para nosotros un control efectivo de armas y evitar el desvío hacia su tráfico ilícito. Estados Unidos al final, pese a serias renuencias al principio, lo ha firmado, si bien no lo ha ratificado. Países como Rusia y China se han negado a firmarlo, alegando que ellos ya cuentan con marcos regulatorios que contemplan implementar los protocolos que el tratado exige a los países cumplir. Y por el otro lado, pues países como Jordania y Venezuela, que tienen un tráfico ilegal de armas muy grueso, por razones obvias también se han negado a firmar. Para México era sí muy importante, absolutamente importante, buscar que se regule y que se limite el mal uso del arma. Pero también entendíamos claramente que establecer nuevas regulaciones al comercio legal daba margen a un incremento en el comercio ilegal. Lo que siempre dijimos es no es solamente regular el comercio, sino prevenir el desvío de armas del comercio legal al comercio ilícito. De tal manera que nos enfoquemos a regular algo y busquemos minimizar el número de armas que se va por el mercado ilegal. Siria atrapa todas las miradas y preocupaciones de la comunidad internacional. Con 5 años de guerra civil, este territorio que está ubicado estratégicamente en el corazón de Medio Oriente no ha podido zafarse de la lógica de los equilibrios geopolíticos y de ser rehén de los intereses de las potencias medias, regionales y centrales como lo son Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, Irán y también Turquía. En este rompecabezas tampoco podemos olvidar el juego de las pertenencias étnicas y religiosas, porque el régimen de Bashar al-Assad en Siria ha excluido a la mayoría sunita de la toma de decisiones. Embajador, ¿cómo podemos explicar la enorme complejidad de Siria en unas palabras? ¿Cuál es su visión del conflicto? Hay que decir que Siria es uno de los pocos países del Medio Oriente no petrolero, eso es muy importante, pero que tiene una visión geoestratégica, geopolítica de primer nivel. Está al fondo del Mediterráneo, tiene una costa importante con el Mediterráneo, tiene vecinos muy relevantes como Turquía, como Irak, como Líbano, como Israel, como Irak, como Arabia Saudita, Irán, y creo que Uzbekistán también en un rinconcito por ahí. Entonces, su posición es envidiable, pero esa posición también le ha creado grandes conflictos. Siria es un país muy viejo, es uno de los países más viejos en el mundo, podríamos decir unos 7.000 años de antigüedad, y poblaciones también muy antiquísimas, como mismo Alepo, Homs y desde luego la capital. Y básicamente varios actores regionales, varios actores estatales y actores no estatales, cada uno con sus propios intereses, peleando en un escenario sirio. El único punto en el que todos están de acuerdo, Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos, las potencias europeas, los países del Golfo, Irak, todo el mundo está
el Estado Islámico, hay que hacer algo contra ellos. Entonces aquí realmente la excusa que va a usar Rusia es vamos contra el Estado Islámico, pero de hecho hace muy poco que Sergei Lavrov dice, bueno, no, vamos contra los terroristas. Y aquí sí, ¿quiénes son los terroristas? Pues desde el punto de vista ruso, los rebeldes, ya que el gobierno legítimo en Moscú se ve como el gobierno de Bashar al-Assad. Entonces bien, el apoyo va a ser a Bashar al-Assad en contra de posiciones rebeldes y en contra de el Estado Islámico. Tenemos también Estados Unidos. Estados Unidos, ¿a quién va a entrar apoyando? Va a entrar apoyando a los grupos rebeldes. En un inicio realmente Estados Unidos carece de una política bien definida. Lo único que se busca es que el gobierno de Bashar al-Assad caiga. Frente a un impasse del conflicto sirio en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la intervención de Rusia en Siria cambió el reacomodo de las fichas. Frente a la nostalgia de Vladimir Putin de haberse desmembrado la antigua Unión Soviética y el regreso de Rusia a la geopolítica global, el hombre fuerte de Moscú lanzó bombardeos aéreos y marítimos en Siria para combatir al Estado Islámico y consolidar sus intereses alrededor de su base naval de Tartus, dotando de armas y dinero al gobierno de Bashar al-Assad. Frente al repliegue de Washington y el rol dubitativo de Barack Obama de involucrarse de manera más directa en esta guerra, Moscú se adelantó con esta batalla para sacar del contexto internacional el asunto de Crimea y forzar a Estados Unidos a revertir las sanciones impuestas en su contra. No olvidemos que desde la época zarista, Rusia ha querido tener acceso a las aguas calientes del Adriático y del Mediterráneo. Podría ser que lo que está buscando es una base, tener una base permanente en territorio sirio, y también pues como una forma de negociación, ¿verdad? Bueno, yo me salgo de Siria, pero ustedes dejan en paz mi pretensión sobre Crimea, y a lo mejor como una carta de negociación también para que les quiten las sanciones económicas, financieras y diplomáticas, ¿no?, por parte de Occidente. Así es muy posible, pero involucrarse militarmente en un país que le queda lejos, que tiene dificultades para habituallar a sus hombres, a sus ejércitos. No veo aquí que sea un obligo a negociar en Siria para que me bajen las sanciones en Europa. Porque en realidad, si bien corresponde a la misma lógica, ¿sí?, de política exterior de Vladimir Putin, que es hacer una presencia rusa y también dejar muy en claro a las otras potencias, esta es mi zona de influencia, esta es mi zona de seguridad, y aquí no deberían estarse metiendo. Esto por una parte. Desde la caída de la Unión Soviética en diciembre de 1991, el día de hoy la intervención rusa en Siria es la primera intervención que hace Rusia en territorios que no sean parte de lo que fue en un momento la Unión Soviética. Si se busca una solución al conflicto, tiene que ser con Bashar al-Assad estando al poder. La guerra en contra del Estado Islámico sufrió un punto de quiebre con los atentados terroristas a París, que obligaron a François Hollande a construir un eje de batalla con Moscú. La noche más trágica que haya vivido París desde el fin de la Segunda Guerra Mundial puso en evidencia al enemigo que duerme en Francia. El reclutamiento de jóvenes que han jurado lealtad al Estado Islámico y al yihadismo más extremista. Estos ataques, que fueron interpretados como un acto de guerra, han empoderado el índice de popularidad del presidente Hollande, quien impuso un estado de excepción y reformas a la Constitución en aras de modificar su estrategia antiterrorista. En este muy interesante discurso, muy emotivo discurso del presidente Hollande ante el Parlamento, él habló no solamente de incrementar el estado de alerta, la seguridad, durante cierto tiempo en una situación de emergencia. Las emergencias normalmente y por definición son pasajeras. No solamente habló de eso, sino de hacer reformas constitucionales que pudieran mejorar el esquema de seguridad del país en su conjunto, sino que son, según dijo el presidente, franceses
matando a otros franceses, pero franceses que tienen una situación muy especial de dolor, de sentimiento, de resentimiento, que los lleva a eliminar a sus vecinos, a sus compañeros de colegio, a sus compañeros de café, a sus compañeros de salas de arte. Se supondría que están integrados, pero no son sociedades bien integradas. Y entonces la explosión surge en el seno de esa misma sociedad. El atacante no viene de fuera, el atacante está adentro. No hay que olvidar lo que tú dices, que precisamente van a reclutar esas nuevas gentes jóvenes que en Europa y en países árabes, porque son jóvenes desempleados, resentidos sociales, unos son educados, otros son muy religiosos, otros son intelectuales, pero el grueso de ellos son jóvenes entre los 20, 30 años. Y hoy en día las investigaciones nos permiten entender que están reclutando más mujeres. Y es el reclutamiento como a los hombres a través de la red, es decir, en este proceso de globalización que vivimos hoy en día, los terroristas se han adaptado a ello y están usando el ciberespacio. Después de los ataques terroristas en París, la xenofobia y la discriminación se levantaron como espuma en Europa y el sentimiento del miedo e inseguridad se ha acrecentado al interior de las comunidades musulmanas que viven en Occidente. La guerra contra el terrorismo se convertirá en un dolor de cabeza para los derechos humanos y las libertades civiles, pues el despertar antimusulmán se ha convertido en un despertar también anti-inmigrante y anti-refugiados. La comunidad internacional debe de tener mucho cuidado porque los líderes occidentales no pueden confundir al enemigo. La guerra es en contra del yihadismo radical y extremista y no en contra del Islam. Pero nunca habíamos visto este conflicto de religiones, de una falta de respeto, al principio democrático que es la tolerancia. Entonces sería un error confundir el Islam radical, que no tiene que ver nada con el Corán, la aplicación ultra de la Sharia, contra los musulmanes pacíficos. Como si ser musulmán significara tener el germen del terrorismo cada persona en sí misma, cuando eso es completamente falso. Es decir, son 1.600 millones de musulmanes y los terroristas del Estado Islámico, pues se calcula que probablemente anden exagerando 300.000, ¿no? Así es que realmente se trata de una población muy minoritaria. Que la maldad de los terroristas del Estado Islámico también incuba en otros sitios, ¿no? Recordemos el atentado en Suecia hace un par de años también de un sueco que dispara contra jóvenes en la región. O sea, hay que ver también todas esas manifestaciones. Hubo una actitud de rechazo, de resistencia frente a la migración, frente al asilo, frente al refugio, frente a la protección que se solía brindar, si es que se solía brindar a personas que huían de medios en que se les hostilizaba. Esas medidas, que son a veces medidas de emergencia, de urgencia, y que se explican dentro de un contexto de urgencia o emergencia, podrían prolongarse. Bajo una islamofobia encendida y un racismo pregonado por los partidos xenófobos, es que se va a poner en cuestionamiento la libre movilidad de personas al interior de la Unión Europea. Y es que esto también significa una embestida en contra de los refugiados, pues recordemos que el 2015 cierra con la peor crisis de refugiados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conflictos que de manera simultánea suceden en Libia, en Siria, en Yemen, Somalia, Afganistán e Irak, que han hecho que miles y miles de personas estén escapando de las condiciones de pobreza, de la falta de oportunidades, pero también de la persecución étnica, religiosa y racial. El tema de refugiados a nivel mundial básicamente es una forma de medir de cómo vamos en materia de conflictos, cómo vamos en materia de derechos humanos. Y en este momento básicamente vamos muy mal. Tenemos más refugiados y personas desplazadas
internamente dentro de sus países en este momento que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de personas. El año pasado, 2014, había más que 40.000 personas desplazadas todos los días. Entonces es realmente una catástrofe para millones de personas a nivel mundial. Las causas son el conflicto, la persecución y violaciones de derechos humanos, además de la violencia generalizada que vemos en algunos países. Una de las ideas principales de la Unión Europea es el movimiento libre de personas y productos sobre fronteras. Y eso sí implica algunos riesgos para la seguridad, pero es fundamental. Si la Unión Europea quiere tener esa libertad de mercado no solamente de productos, pero mercado laboral, si hay esta libertad, hay riesgos, sí. Pero si ellos comienzan cerrando fronteras, van a perder también la libertad del mercado que han disfrutado, que han ayudado a crecer ese mercado y crecer la democracia y las economías de Europa. Pero deben de tener cuidado que los problemas vienen de la pobreza. Problemas de la falta de respeto a los derechos humanos, a la marginación. O sea, ciudadanos de segunda clase. A eso. Se tiene que abocarse a la mejor distribución equitativa de la riqueza. Y que eso sea lo que también aprendamos a respetar de los otros, ¿no? ¿Cuáles son los valores de ellos y cómo quieren ver organizadas sus sociedades, ¿no? Y no considerar que a la usanza del mundo occidental, fulano es un dictador brutal, hay que destruirlo. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali, los esperamos en nuestro segundo resumen anual de Vértice Internacional con lo más relevante sucedido en este 2015 en materia de asuntos internacionales. Hasta pronto.